Hola, buenas, bienvenidos a todos. Bienvenidos a lo que será un pequeño curso de derivadas. En este curso, en esta serie de vídeos, lo que vamos a hacer va a ser centrarnos sobre todo en el cálculo de las derivadas. No vamos a indagar en el concepto de derivada, sino que simplemente nos vamos a quedar en cómo se calculan las derivadas de varios tipos de funciones. Este vídeo o serie de vídeos te puede interesar especialmente si estás cursando algún curso de bachillerato aquí en España, si estás preparando el acceso a la universidad o si estás en algún primer curso de carrera universitaria, ya sea del ámbito de las ciencias o de la ingeniería. Si finalmente acabas viendo el resto de los vídeos que hagamos, te darás cuenta que las derivadas no son tan difíciles como parecen a priori, simplemente son mecánicas y hay que saber por qué reglas se rigen. La dinámica de este vídeo está pensada para que vosotros desde casa veáis el ejercicio de antemano que vamos a resolver. Pauséis el vídeo y os pongáis a hacer la derivada o a intentarlo como mínimo. Entonces, una vez hayáis acabado, reanudáis el vídeo y veis cómo se podría hacer. Sin más dilación, empezamos con los ejercicios. Las primeras funciones de las cuales vamos a aprender a derivar son los polinomios. Entonces, ¿cómo se calcula la derivada de un polinomio? Un polinomio, esencialmente, es una potencia. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada de una potencia? Muy sencillo. Lo único que hay que hacer es el exponente pasa delante de la base multiplicando y a continuación se le resta 1 al exponente que había anteriormente. De tal modo que si estamos derivando x elevado a n, y n es un número, tendremos n por x elevado a n menos 1. Entonces vamos a proceder a calcular algunas de estas derivadas. Por ejemplo, la primera función que tenemos aquí. Básicamente lo que hay que hacer es, como es una suma de monomios, en este caso es una suma de funciones, lo que hay que ir haciendo es derivar cada una de las potencias. De este modo obtenemos 5 por 4 son 20, x elevado a 3, 14 por 3 son 42, x elevado a 2, más 12. ¿De acuerdo? La derivada de un número es 0 y la derivada de una constante que acompaña a una x siempre es la propia constante, es decir, el número que la acompaña. Calculemos la segunda. En este caso sería 6x menos 5x4. Continuamos con la tercera. Con la tercera derivada vamos a introducir lo que se conoce como la regla de la cadena. Entonces, como podréis fijaros, yo aquí arriba, en la fórmula, no os he puesto en ningún momento una x. Entonces, yo lo que os he puesto es cuadradito elevado a n. Y cuadradito es una función. Entonces, ¿mi objetivo cuál es? Pues identificar los distintos cuadraditos que componen la función que tengo que derivar e ir derivando cada uno de ellos por separado. Es decir, tenemos que concebir la función, o la función que nos den, como si fuera una cebolla. Y tenemos que abordar la derivada de la capa más externa y luego ir derivando las capas más internas. La capa más externa resulta ser una potencia cuya base ya no es solo x, sino que es un polinomio, pequeño, pero es un polinomio. Entonces, la derivada de esta función será el 3 baja, este algo se mantiene intacto, y luego el exponente decrece en una unidad, por tanto 2. Pero aquí no hemos acabado. Ahora lo que hay que hacer es derivar la capa interna, es decir, derivaremos este algo, la capa más interna de la función. ¿Qué es lo que habrá que derivar ahora? Pues esta parte, el 2x más 5. La derivada de 2x es 2 y la derivada de 5 es 0, por tanto será por 2. ¿Vale? Entonces, esta función podríamos dejarla así, como 6 por 2x más 5 al cuadrado. Y ya estaría. Del mismo modo podemos abordar la siguiente derivada. Esta de aquí tiene dos capas. Una primera capa, que es un bloque elevado a un número, y luego la capa interna, que es este polinomio que os he marcado aquí. Entonces, ¿cuál es la capa número 1 que tenemos que derivar? La capa número 1 es el bloque de la potencia. Entonces, yo tengo que derivar una potencia. Tengo que el 15 ha de bajar y arriba tengo que restarle 1 al exponente que había. ¿Y qué pasa con lo que me queda en medio? Pues realmente lo tengo que copiar, no tengo que hacer nada más con él. Simplemente lo copio y luego lo derivaré de nuevo. Pero la primera vez solo tengo que copiarlo. Una vez ya he derivado la primera capa, por así decirlo, lo que tengo que hacer es derivar la capa interna.
Entonces, como la capa interna resulta ser otro polinomio, ¿de acuerdo? Es 25x² menos 7, la derivada de esto será 50x y ya está, porque la derivada de 7 es 0. La derivada de menos 7 es 0. De acuerdo, continuando con la siguiente derivada, ¿qué tendríamos? Bueno, pues aquí ya tenemos un producto, entonces hay que tener en cuenta que aplicaremos la regla propia del producto de funciones. Entonces, ¿qué tenemos? Pues a esta parte de aquí la podemos llamar f y a esta otra la podemos llamar g. Entonces nosotros sabemos que la derivada de una multiplicación de dos funciones se sigue por esta regla. ¿De acuerdo? La derivada de f por g no es más que la derivada de f por la segunda sin derivar más la primera intacta por la segunda derivada. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser aplicar esta regla y luego tener en cuenta qué tipo de función es f y qué tipo de función es g. La derivada la calcularíamos así, entonces. Tendríamos que derivar 6x menos 9 al cuadrado por 1 más x, es decir, la segunda intacta, más la primera sin alterar nada, menos 9 al cuadrado, por la segunda derivada. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que derivar esta parte y tendríamos que derivar esta segunda parte. Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, pues tendríamos que la derivada resulta ser 2 por 6x menos 9 elevado a 1, el exponente decrece en una unidad, por, y claro, la derivada de dentro de este paréntesis es la derivada de 6x menos 9, entonces sería por 6. Ahora volvemos a copiar lo segundo que tenía que constar sin alterar, más esta última parte. Y la derivada de 1 más x, la derivada de 1 es 0, la derivada de x es 1, por tanto 1. Entonces, ¿qué nos quedaría esta derivada? Pues multiplicando el 2 y el 6 nos quedaría 12 por 6x menos 9 por 1 más x más 6x menos 9. Podríamos dejarlo así, podríamos desarrollarlo, se pueden hacer varias cosas. Continuamos con la siguiente derivada. Entonces, tenemos esta función de aquí, que ahora es una división. Entonces, ¿cuál es la regla propia de las divisiones a la hora de derivar? Pues, si tengo una división, ¿de acuerdo? Tengo una función en el numerador y otra en el denominador, la derivada se asemeja un poco a la derivada propia de las multiplicaciones, exceptuando dos cambios. Tenemos que tener la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar. Ahora, en lugar de tener una suma, tengo una resta. Y tengo la derivada de lo segundo multiplicado a lo primero sin derivar. Y ahora abajo tengo un denominador donde tengo que tener la segunda función, es decir, la función del denominador elevada al cuadrado. Importante, esta de aquí sin derivar. Es muy importante porque es un fallo frecuente que he visto que hacéis. Pues calculemos la derivada. En este caso sería la derivada de 1 menos x por lo de abajo sin derivar. Menos 1 menos x sin tocar por la derivada de x² menos 7. Y todo esto dividido entre lo de abajo al cuadrado. Ahora, una vez hemos indicado qué partes tenemos que derivar exactamente, vamos a derivarlas. Entonces, la derivada al final nos quedaría menos 1 por x² menos 7 menos... Esto de aquí no lo había puesto, tiene que ir derivado, ¿de acuerdo? Menos 1 menos x por 2x entre x² menos 7 al cuadrado. ¿Qué nos daría esto? Bueno, pues nos daría menos x² más 7 menos, tendríamos 1 por 2x son 2x, menos 2x² entre x² menos 7 elevado a 2. Y si continuamos, tendríamos menos x² más 7 menos 2x más 2x2 partido
x cuadrado menos 7 elevado a 2. En definitiva, finalmente, acabaríamos obteniendo x cuadrado menos 2x más 7 partido x cuadrado menos 7 elevado a 2. Y este sería el resultado final de la derivada. ¿De acuerdo? Para la siguiente función que vamos a derivar tenemos otra división. Entonces, al igual que antes, aplicaremos la regla de la división. Entonces tendremos 3x cuadrado menos 7, que habrá que derivarlo por lo de abajo, tal cual está, menos lo primero sin derivar por lo segundo derivado dividido entre lo de abajo sin derivar y al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí simplemente recalcar dos cosas. En primer lugar, aquí, cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia, los exponentes se acaban multiplicando. Y ya está. Entonces, continuamos. Tenemos aquí nuestra fracción y tendremos la derivada de lo primero es 6x por esto de aquí. Menos esta parte queda intacta y la derivada de este segundo bloque, ¿quién es? Bueno, pues tiene varias capas. Vamos a ir por cada una de ellas. En primer lugar, el 2 del exponente, que es la capa más externa, baja adelante. Luego ponemos el interior elevado a 1. Y ahora multiplicamos por la derivada de 5x menos 2, que resulta ser 5. Y ahora abajo, 5x menos 2 elevado a 4. Entonces, una vez hemos llegado a este punto, ¿qué se puede hacer? Lo que haremos será sacar factor común en el numerador a fin de poder simplificar de la forma más fácil. Puesto que el factor que se repite más es el de 5x menos 2, lo sacaremos factor común arriba, lo cual nos va a permitir poder simplificar la fracción. Y una vez tengamos esto, simplemente acabaremos de operar lo que tengamos arriba, que nos queda 6x menos 30x2 más 70 partido 5x menos 2 elevado a 3. Y la derivada al final será menos 30x2 más 6x más 70 partido 5x menos 2 elevado a 3. Y esto no haría falta desarrollarlo nada más. De acuerdo, ahora procedemos a abordar alguna derivada que involucre raíces. Entonces, ¿por qué las raíces son interesantes proponerlas con los mismos polinomios? Pues porque las raíces tienen una propiedad interesante y es que cualquier raíz puede ser expresada como una potencia. Y si sabemos derivar potencias, sabremos derivar raíces. Entonces, la idea es aprovechar esto. Si yo tengo una raíz que tiene un índice cuadradito y aquí dentro tengo x elevado a círculo, para expresarlo en forma exponencial, en forma de potencia, siempre pondremos el círculo en lo alto de una fracción y en el denominador de esta el cuadradito, ¿vale? La posición que ocupa el cuadrado se conoce como el índice de lo que es la raíz, mientras que esto de dentro sería el exponente de lo que se conoce como radicando. Entonces, simplemente, la forma exponencial consiste en que el cuadradito pasa a ocupar el denominador de la fracción y lo que tengamos dentro pasa a ocupar la parte de arriba. Entonces, ¿cómo derivamos una función que tenga raíces cuadradas, cúbicas, séptimas, octavas, novenas, las que sean? En primer lugar, antes de derivar, lo que haremos será reescribir la función de una forma
que nos resulte más fácil luego para trabajar. Es decir, en este caso, vamos a reescribirla en forma de potencia. X estará elevado a 1/2, luego aquí estará elevado a 1/3 y aquí estará elevado a 2/7. Entonces, cuando yo tenga que derivar esto, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Cojo el 1/2, lo paso delante, y ahora al 1/2 le tendré que restar 1. ¿Qué es la única diferencia? Pues que me va a quedar un exponente que es negativo, pero no pasa nada, la regla aplica igual. Aquí, ¿qué tendremos? Menos 1/3 por x elevado a 1/3 menos 1. Y aquí tendremos 2/7 por x elevado a 2/7 menos 1. ¿Qué nos acaba quedando al final? Bueno, pues lo que nos queda resulta ser 1/2 de x elevado a menos 1/2 menos 1/3 de x elevado a menos 2/3 más 2/7 de x elevado a menos 5/2. Para calcular esa derivada lo que voy a hacer primero es acomodarla, como hemos hecho antes, y luego la derivamos. Entonces, la raíz de x la voy a escribir como x elevado a 1/2 y 1 partido x lo voy a dejar exactamente igual, aunque también podría ponerlo como x elevado a menos 1, ¿de acuerdo? Pero en este caso voy a dejarlo así intacto. ¿Cuál sería la derivada? Bueno, pues la derivada resulta ser 1/2 de x elevado a 1/2 menos 1 más, y aquí tengo que aplicar la regla del cociente. Entonces la derivada de 1 sería 0 por lo de abajo menos la derivada de x sería 1 por lo de arriba partido lo de abajo al cuadrado. 0 por algo nos va a dar 0 y aquí nos quedará que la derivada es 1/2 de x elevado a menos 1/2 más menos 1 partido x cuadrado. O, escrito de otra forma, así. O, escrito de otra forma, podríais ponerlo así. Cualquiera de estas tres formas es una respuesta válida. Entonces, con las que hemos hecho hasta ahora, tenéis suficientes ejemplos de funciones polinómicas y funciones de raíces.